Ya estamos avanzando y llegando casi al final. Les presento a otro de los invitados. Vamos a hacer una especie de living, de charla. Es el senador, viene desde Colombia, Juan Manuel Galán. Fuerte el aplauso para él, por favor. Vamos, tome asiento. Bueno, lo voy a tutear porque es un joven líder también. Llega desde Colombia, involucrado desde muy chico en la política y con tradición política, sobre todo porque bueno, su padre ha sido candidato a presidente por su país. Vamos luego a ir repasando las historias que tienen que ver con por qué él ingresa a la política. Ya le dimos un aplauso, no lo escuché bien, ¿eh? No lo escuché bien. Ahí está. Con todo respeto y para romper el hielo, me dicen por ahí las chicas de la fila 4 que el apellido le sienta muy bien, por lo de Galán. Gracias. Juan Manuel Galán, senador, bienvenido a la Argentina y a esta cumbre de jóvenes líderes. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer primero la invitación, la oportunidad de estar acá, valiosísima. Yo quisiera empezar contándoles una historia. Y pasado mañana se cumplen 28 años de esa historia, es una historia real. Y es la historia de cómo en un segundo la vida puede cambiar y dar un giro de 180 grados para el cual nada lo prepara a uno. Nada absolutamente te prepara para ese cambio, para ese momento. Entonces eso se remonta al 18 de agosto de 1989. Yo era un joven, ya no soy joven, era un joven más joven en ese momento, tal vez como ustedes, muchos de ustedes. Y me levanté para irme al colegio como me levantaba todos los días, un viernes, a las 5:30 de la mañana para esperar el transporte del colegio. Y en ese momento a mí me gustaba una niña, pero teníamos unos problemas de seguridad muy serios en la familia porque mi padre era en ese momento candidato presidencial, había sido el ministro de Educación más joven de Colombia a los 26 años, había sido embajador en Italia, había sido senador, hacía política, había sido periodista también. Y vivíamos unos problemas de seguridad complicados en ese momento. Entonces me tuve prácticamente que escapar después del colegio, a escondidas de mi papá y de mi mamá, a visitar a esa niña que me gustaba. Entonces recibí una llamada de mi mamá, furiosa, diciéndome que yo tenía que irme para la casa, que no podía estar donde estaba y que mi papá ya me iba a llamar. Entró la llamada de mi papá, en ese momento estamos hablando de que no había celulares, era teléfono fijo. Entró la llamada de mi papá y me dijo en una voz muy serena, muy tranquila, que me fuera para la casa, que no era el momento de estar fuera de la casa, que había riesgos. Y yo le pregunté, ¿y tú qué vas a hacer? Me dijo, no, yo tengo una reunión en Soacha, que es un municipio, una ciudad pequeña al lado de Bogotá, y luego nos vemos esta noche en la casa. Entonces le dije, perfecto. Le hice caso, me fui para la casa y nos sentamos como a las 7 de la noche más o menos a comer o a cenar, como se dice ahora, con mi mamá y mis hermanos. Yo tengo dos hermanos, Claudio Mario y Carlos Fernando. Carlos Fernando es senador también en Colombia, Claudio es cónsul hoy en París. Y nos pusimos a ver la telenovela de ese momento de moda en Colombia. Y de pronto sonó el teléfono y era la asistente de mi papá que nos decía, por favor pongan el radio porque hay noticias de que hubo un tiroteo en Soacha.
en la manifestación, en la reunión donde estaba mi papá. Entonces pusimos el radio y empezaron a dar noticias confusas, información que no entendíamos muy bien, que la manifestación o la reunión se había cancelado y que había personas heridas y que los heridos los estaban trasladando a un centro de salud que se llamaba en esa época la Caja Nacional de Previsión. Entonces teníamos una patrulla de policía estacionada todo el tiempo frente a la casa y tomé la iniciativa de decirle a mis hermanos y a mi mamá: vámonos en la patrulla de policía para la clínica a esperar noticias de qué pasó. Nos fuimos a esa clínica, pasó una hora, llegaron dos de los escoltas, a veces se dice custodios acá. Custodios presidenciales. Exactamente, de mi papá, heridos en una ambulancia. Y todavía no sabíamos noticias de mi papá, no llegaban noticias de mi papá, hasta que finalmente nos dijeron, y esto es un poco las ironías de la vida, al doctor Galán lo trasladaron ya a otro hospital que se llama Hospital de Kennedy, en Bogotá. Nos fuimos de Cajanal hasta el Hospital de Kennedy, una carrera absurda. Los policías que nos acompañaban estaban muy nerviosos, sacaban las armas. Llegamos a Kennedy, llegamos con mi mamá, con mis hermanos, y salió el director del Hospital de Kennedy vestido como si acabara de salir del quirófano y nos dijo: vamos a esta sala, y nos sentamos a hablar. Entramos a una pequeña sala, nos sentamos y el médico, mirando a mi mamá, le dijo: no hay nada que hacer. En ese momento la vida cambió radicalmente para mí y pensé: ¿qué voy a hacer? Mi papá era todo lo que giraba alrededor de nuestra vida, era el eje de nuestra vida. Las campañas políticas, la política, los temas, el sueño que él tenía de cambiar a Colombia, en ese momento desaparecía. Y empecé a preguntarle mentalmente: ¿qué hago? Necesito una señal. Una señal, claro. ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Para que todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio de tantos años luchando no muera de la noche a la mañana. Y pensé en una frase que él dijo una semana antes, en el último viaje que hizo a Venezuela, en donde le hicieron una entrevista que fue un poco premonitoria, todas las entrevistas que le hicieron en ese viaje en Venezuela. Y en las escalinatas del Palacio de Miraflores en Venezuela, él dijo: a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. En cambio, a veces cuando se elimina a los hombres, se robustecen las ideas. Entonces yo dije: bueno, ¿cómo hacemos para que esas ideas tengan una oportunidad en Colombia? Después de toda esa confusión que hubo esa noche, subimos a la oficina del director del hospital. Y allí abrí yo un cajón, encontré unas hojas en blanco y empecé a escribir un discurso que le iba a dedicar a mi papá en el cementerio, hablando un poco de lo que él había significado para Colombia, de su lucha. Yo en este momento tengo la edad que mi papá tenía, acabo de cumplir la edad que mi papá tenía cuando lo asesinaron, 45 años. Y escribí lo que se me iba pasando por la cabeza, lo que iba sintiendo. Y seguía preguntándole: ¿qué podemos hacer? ¿Para dónde vamos? Y llegó el día del cementerio, del funeral, 2 días después. En medio de una campaña presidencial del año 90 en Colombia, muy marcada por la violencia, por la zozobra, por las amenazas. Imagínense ustedes una campaña presidencial donde asesinan a 3 candidatos presidenciales,
en la misma campaña. Y yo seguía preguntándole mentalmente qué hacer. Llegó el momento de hablar, de intervenir en el cementerio, hice mi discurso y al final le dije al director de la campaña de ese momento de mi papá, sí, que asumiera las banderas de mi papá y que siguiera con la candidatura. Y ese director de la campaña lo hizo y llegó a la presidencia en 1990 de Colombia, que fue César Gaviria Trujillo. Pero también le prometí una cosa a mi papá y le dije, voy a dedicar mi vida a que esas ideas por las cuales trabajaste, por las cuales te sacrificaste, empeñaste todo el tiempo con tu familia, a costo de grandes sacrificios personales, económicos, de todo tipo, voy a dedicar mi vida a que esas ideas algún día se hagan realidad en Colombia. Pero no solamente yo, sino que muchos en Colombia nos dediquemos a hacer realidad ese sueño de esa Colombia que él imaginaba. Y entendí en ese momento, en medio de mi ignorancia, porque a los 17 años, pues realmente no sabía muy bien. Un golpe muy fuerte. ¿Qué era mi papá? Claro. En su pensamiento, en sus ideas, en lo que había hecho. Ahí nosotros no nos pudimos quedar en Colombia porque Pablo Escobar dijo, ahora vamos por las familias de nuestros enemigos. Entonces tuvimos que salir del país. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Yo estaba terminando mi colegio. ¿Qué hacemos? Entonces el presidente Barco en ese momento de Colombia, y esto es un poco hasta irónico y divertido porque le dijo a mi mamá que quería nombrarla embajadora en Yugoslavia. Y a los 2 meses estalló la guerra en Yugoslavia. Claro. Sí. Entonces, mi mamá afortunadamente le dijo al presidente Barco, se lo agradezco, pues, pero no. Si hay alguna otra cosa distinta, claro, alternativa que pueda funcionar. Entonces, pues le dijo, no, pues está la UNESCO en París. Entonces, pues obviamente, claro, escogimos París, pero yo no sabía francés. Mi colegio era un colegio público en Bogotá, no era bilingüe. A duras penas sabía inglés, pero francés, absolutamente nada. Y llegué a enfrentarme a entrar a la universidad en Francia. Me tocó empezar de cero, aprendiendo francés, el método de los franceses, la mentalidad, que no tenía ni idea hasta ese momento de cómo Pero era. ¿estabas encendido o no? En pues esa época, estaba ávido de cosas nuevas. Estaba en shock. Y de querer superar ese mal momento, claro. Estaba en shock todavía porque recuerdo que llegamos el 29 de octubre de 1989 a París. Después de haber dejado todo en Colombia, nuestros amigos, nuestra vida, todo. Y pues llegar a París en un día de otoño, gris, las hojas de los árboles cayéndose, realmente no era como el recibimiento para una nueva vida en ese momento. Pero enfrentarme a todas esas dificultades de aprender el idioma, de aprender el método, de ponerme al día en muchos conocimientos que no tenía para lograr entrar a la universidad Sciences Po en París, pues me hizo salir de ese shock y de ese letargo en el que yo estaba, en el que veía también a mis hermanos y a mi mamá. Y lo que hizo reaccionar a mi mamá fue otra cosa muy dura, un golpe muy duro, pero finalmente logramos salvarlo, que es el secuestro de mi tía Maruja Pachón, la única hermana de mi mamá, que está contado por García Márquez en el libro Noticia de un secuestro. Entonces, a los pocos meses de la muerte de mi papá, Pablo Escobar nos secuestra a la hermana de mi mamá. O sea, no solamente nos asesina a mi papá, sino que secuestra a la hermana de mi mamá. Y empezó el reto de cómo íbamos a salvar a Maruja del secuestro y la íbamos a sacar viva del secuestro. Y obviamente eso hizo reaccionar a mi mamá. Mi mamá tuvo que sobreponerse a su pena y adquirir una nueva. Exactamente, y
acudir a su creatividad de cómo lograban que Pablo Escobar soltara viva a Maruja y al grupo de periodistas que había secuestrado en ese momento. Entonces inventaron campañas. Una campaña muy creativa fue pedirle a todas las personas conocidas, famosas, que hablaran en favor de la liberación de los secuestrados. Colombia lo reclama, fue la campaña. Y entonces hablaron deportistas, artistas, hasta que Pablo Escobar dijo: aunque me lo pidan 40 millones de colombianos arrodillados, no voy a liberar a los periodistas. Entonces, por lo menos la campaña lo hizo responder y lo hizo reaccionar. Claro. Y Maruja salió viva del secuestro, salió liberada. Y pues yo durante todos estos años he trabajado con ese norte. Y lo que he entendido de toda esta lucha que tuvo mi papá en Colombia es que realmente los cambios en una sociedad se logran cuando hay un cambio en la manera de pensar, cuando hay un cambio en la cultura. Y por eso nosotros escogimos el epitafio para la tumba de mi papá de una frase que dijo: quiero que el país me recuerde como el hombre que ayudó a cambiar la manera de pensar de la nación. Y creo que ese es el sentido de una lucha política. Y hace poco yo vi un mensaje del Papa Francisco que me conmovió muchísimo, porque habla de la política, de la importancia de involucrarse en política, de participar. A mí me da risa la gente que dice que es apolítica, porque es que todo es política, todo es político. Es como la matemática, nos cruza transversalmente en algún orden de la vida, todo, siempre está. Claro. Todo tiene que ver con decisiones políticas. Entonces, ser apolítico es como ser apático. Es como negar la naturaleza del hombre, que es una naturaleza política. Y pues mi vida toda la he dedicado a eso. Tengo 2 hijos hermosos, uno de 13 años y uno de 9 años. Que se sienten más colombianos que nunca. Sí, y además pues muchos compañeros les hablan del patrón del mal. Claro. Bueno, yo en realidad el relato el muchacho del patrón del mal, claro, que se para allá en el cementerio a hablar, bueno, ese soy yo. Fuerte el aplauso, una rica historia de vida, interesante, intensa, dolorosa, pero con un final que tiene algo que nos debería mover, ¿no? Que es transformar la adversidad en algo positivo. Y el relato, claro, yo no me daba lugar a preguntarte nada porque era de una manera hasta que nos ha emocionado, y creo que esos ojos se han cristalizado cuando nombraste a tu papá. Y pensaba que por ahí los gobiernos de esta Latinoamérica que han pasado por tantos estadios, pero algunos recordando las épocas de las dictaduras de la década del 70, 80 también, digo, ¿cómo se vive hoy con todo lo que has pasado? ¿Con una actitud revanchista o con una superación a partir del momento que han vivido y tratando de transformar esa adversidad, como decía, en algo positivo y brindar? Por ahí claro que sí, porque hay un corazón muy grande latiendo que es el recuerdo de tu padre, pero con la energía de tu juventud y tus ganas de transformar. Pues sí, muchas gracias. Lo que tú dices es muy cierto. Cuando a uno le pasan cosas en la vida, uno tiene el camino pues de quedarse quieto, lamentándose por lo que le pasó, o de convertir eso en una fortaleza, en un motivo vital. Y yo he tratado de que eso sea el motor de mi vida, de conquistar una oportunidad para esas ideas en Colombia. Y en este momento del proceso de paz en Colombia, donde curiosamente eso terminó dividiendo profundamente a la sociedad colombiana entre los que dicen sí, los que dicen no a los acuerdos, pues finalmente desarmamos alrededor de 8.000 guerrilleros. Tenemos una tragedia en Colombia muy complicada de manejar, y son 8 millones de víctimas, 8 millones de víctimas, 4 millones de desplazados, 4 millones de víctimas directas de la guerra de 52 años en Colombia. ¿Cómo vamos a manejar todo ese dolor, todo ese resentimiento, todos esos años de guerra, de sangre, y los vamos a convertir en una fortaleza para el país,
para su manera de ser. Y yo creo que la política es un instrumento para que las nuevas generaciones realmente asuman un liderazgo, un protagonismo, den su testimonio, demuestren que nuestras sociedades latinoamericanas pueden ser dueñas de su destino. Y los dejo con esta frase, que es una de mis frases favoritas cuando recorro el cementerio central de Bogotá, donde está enterrado mi papá y muchas figuras colombianas, que es de otro asesinado en esos años 80, un líder de izquierda que se llamaba Jaime Pardo Leal. Y ese es mi mensaje para ustedes. Ese epitafio dice lo siguiente: si la muerte me sorprende, no le tengo miedo. Soy un hombre dialéctico y sé que después de mí vendrán otros mejores a reemplazarme. Mil gracias. Muchísimas gracias. El aplauso, el reconocimiento.